Creo que se quedó grabando de mi anterior clase. Chale, qué macana. Me olvidó cortar. Ya, entonces ahora sí está grabando. Sí, está grabando. Quiero mostrarles de que acá los exámenes que pues antes solía dar el LICEN, y bueno, en virtual no ha cambiado mucho que digamos, ¿no? Lo que se hacía era pedir alguna función, algún método adicional, generalmente sobre listas, ¿no? Porque listas es como que a lo que más se le puede explotar, ¿no? El tema de los métodos. Y con respecto a los árboles, pues árboles todavía no hemos avanzado, pero como ven, árboles ya pueden tener por seguro de que va a entrar, ¿no? En la anterior semana veíamos un examen pasado y también pues les podría decir de que entró ejercicios sobre listas y ejercicios con árboles, ¿no? Entonces ya ustedes pueden ver a qué cosas pueden ir estudiando un poquito más, ¿no? Un momentito, por favor. Por lo tanto, acá empezaremos con el primer ejercicio. Espero se pueda ver bien. El tema de la resolución a veces... A ver, aquí, ahí. Ya. Entonces dice, considerando que se tiene una lista de simple enlace con números pares e impares, se desea implementar una función que sea limpiar impares. Para que recorra la lista y simplifique la misma, reteniendo solamente los nodos que tienen valores pares. Por ejemplo, dada la siguiente lista, 1, 4, 13, 8, 7, la lista resultante sería 4 y 8, si no estoy mal, ¿no? Entonces se pide implementar la función limpiar impares de forma recursiva y de forma iterativa, ¿no? Entonces, como ven, aquí todavía el listen pues sigue tal vez un poquito hinchando con la recursividad, ¿no? Les pide aquí las dos implementaciones. ¿Cómo tendríamos que hacer esto? Primero que nada, creo que nosotros, al menos conmigo, aquí tenemos una lista enlazada. Ah, bueno, no la tenemos implementada. A ver acá en estas. No, tampoco. Entonces, primer paso sería manejar una lista enlazada de enteros, ¿no? Porque eso es lo que dice. Entonces, aquí súper rápido, lista, ¿lo dijo lista enlazada o lista de simple enlace? De simple enlace. Entonces vamos a manejar esa notación que ha nombrado él. Ya saben ustedes que una lista enlazada o una lista de simple enlace dentro de nuestro avanza sería lo mismo, ¿no? Así que no se asusten. Esta lista de simple enlace pues va a manejar lo que viene a ser un nodo. Y para generar una diferencia con el nodo que teníamos acá de la anterior clase, nodo de doble enlace, le voy a llamar este nodo de simple enlace. Ustedes pueden llamarle nodo o no sé, algo que ustedes sepan que existe una diferencia con esta otra implementación, ¿no? Y ya saben acá, el tema del nodo es una clase contenedora, es decir, su única misión en la vida, su única razón de existir es tener un dato, en este caso es numérico, ¿no? Aquí cabe recalcar de que el ejercicio de por sí dice que es una lista con números pares e impares, ¿no? Es decir, solo va a almacenar datos numéricos. Si dijera una lista genérica que almacena números, entonces ahí es otra cosa, ¿no? Pero aquí simplemente nos dice que son solo números. Entonces, no tiene por qué ser genérica. Después que no se nos olvide que vamos a tener un nodo de simple enlace que va a ser el siguiente. Public nodo de simple enlace, que aquí va a recibir un dato. Como les había dicho, su única misión en la vida es guardar un dato. Entonces this dato va a ser dato. Y siguiente va a ser null, porque en este momento no conocemos quién es el siguiente. ¿Qué va a suceder acá con la lista de simple enlace? Ay, caray. Para que esto funcione, ya saben, aquí no, el ejercicio no dice que construyamos una lista de simple enlace, sino más bien que la utilicemos, ¿no? La modifiquemos. Entonces, muchas de estas cosas en el examen, ustedes de seguro ya las van a tener.
O si no, de seguro el Listen les va a compartir. Si no pueden utilizar la implementación que yo les he brindado, no hay problema. La cosa es de que muchos de estos métodos no los tienen que volver a repetir, no los tienen que volver a crear. Simplemente basta con que copien y peguen, tal vez, ¿no? En este caso, pues la lista de simple enlace va a tener solo un nodo de simple enlace que sea el nodo inicial. El listen a veces lo llama raíz, creo, ¿no? Entonces no hay problema. Con que ustedes se den cuenta de que este es el primer nodo que vamos a conocer en la lista, es más que suficiente. ¿Qué más? Constructor, public lista de simple enlace, raíz va a ser null. Public boolean, no sé, vacía o es vacía, no hay problema como lo llamen. La cosa es que queremos saber si esta lista está vacía. Y esto sería simplemente return raíz null. Queremos saber si la raíz es nula. Si fuera nula significa que no he guardado ningún dato. Si no, pues entonces habría un insertar, ¿no? Un insertar, un agregar, un añadir. No hay problema con eso. ¿Y qué voy a añadir? Pues datos numéricos, ¿no? Eso el propio enunciado nos dice que es una lista de números. El caso más fácil. Ya que hemos aprendido recursividad, pues entonces la aplicaremos. Lo más fácil que me puedo tocar es de que la lista esté vacía. Si la lista está vacía, entonces mi raíz va a ser un nuevo nodo de simple enlace que guarde este dato. Nada más. Else. Y aquí ustedes pueden optar por la manera que gusten, ¿no? Si recursivo o si iterativo, no hay problema. Yo voy a optar por una implementación iterativa, ¿no? Entonces nodo de simple enlace, que sea el último nodo. Entonces mi objetivo va a ser conocer el último nodo. Si estoy insertando en una lista enlazada, debería el nuevo dato irse hasta el final. Entonces yo necesito conocer cuál es el último nodo. ¿Cómo voy a conocerlo? Pues empezando desde la raíz. Y digo, mientras de este supuesto último, su siguiente, sea distinto de null, significa que no estoy en el último. Entonces tengo que seguir avanzando. ¿Qué voy a hacer después? Una vez de que termine este ciclo, en algún momento, quién sabe cuándo, significaría que yo ya tengo la información de quién es el último nodo, por lo que tendría que decir último punto siguiente va a ser un nuevo nodo de simple enlace con este dato. Ay, caray. Ahí está. Y nada más. Entonces con eso yo ya tengo una lista enlazada así súper rápida que me permite agregar nodos. O bueno, agregar datos. Por ejemplo acá el 5. El 7. No sé, el 1. Entonces que no bote error ya es una buena señal. Si me fijo acá, mi lista de simple enlace tiene como primer nodo el 5, luego el 7 y luego el 1. Como ven, en el orden en el que los he añadido. Eso es más que suficiente para el ejercicio que necesitamos ahora. Lo que vamos a crear ahora es el método public void. ¿Tiene que ser un void? No, eso no sé. Recorre la misma. Ya, entonces aquí dice que dada una lista de números pares e impares, se desea implementar una función limpiar pares, misma que recorra la lista y simplifique la misma, reteniendo solamente los nodos que tengan valores pares. Entonces, de esta lista original, yo la tengo que modificar para eliminar todos aquellos impares. Entonces sí tiene que ser un cambio de estado. No tiene que generar una nueva lista. Tengan mucho cuidado ahí, mejor si ustedes mismos leen el enunciado, ¿no? Aquí dice y simplifique la misma, ¿no? Hablando de la misma lista. No dice que genere una nueva. Si dijera que genere una nueva o que, no sé, entregue una nueva lista, no sé, entonces ahí sí tendríamos que dar una
lista totalmente por separado. Y la original no debería verse afectada. Entonces acá, void, limpiar impares, recursivo le voy a llamar. ¿Y qué quiero acá? Entonces, aplicando recursividad, yo debería poder eliminar todos aquellos nodos que son impares. ¿Cómo lo haría? Si fuera tal vez un arreglo, ¿no? Si fuera un arreglo, sería bonito manejar las posiciones, ¿no? Elemento de la posición 0, elemento de la posición 1, elemento de la posición 2. Entonces, en una lista enlazada, recordemos, a ver, recordemos de que estos nodos que nosotros tenemos, imaginariamente también van a estar asociados a una posición. Podría ser este el de la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces, ¿qué podría hacer? En base a esas posiciones, yo podría ir accediendo a los nodos y preguntar, ¿será ese nodo de posición, digo, de valor impar? Sí, no. ¿Qué pasa si me encuentro con un impar? Por ejemplo, acá. Yo debería eliminarlo. Pero ¿cómo hago esa eliminación? Se supone que esto, háganse la idea de, no sé, de un tren, por ejemplo, donde cada vagón está conectado a otro vagón, es una secuencia. ¿Y qué pasa si un vagón intermedio, por ejemplo acá, justo el que está en medio de todo el tren, ha presentado, no sé, alguna falla mecánica? Entonces, hasta que lo revisen, es mejor removerlo. ¿Y cómo lo removeríamos en el caso de un tren? Simplemente, pues ya digamos en la estación y todo eso, se saca el vagón y para que el tren pueda seguir funcionando, este vagón debería conectarse con este otro, es decir, con el siguiente. El vagón anterior al que he eliminado debería conectarse con el siguiente. Así yo mantendría la cadena, si es que fuera el caso. Entonces acá puedo yo, aquí a modo de completar tal vez la implementación de la lista de simple enlace, puedo yo tener un public int acceder, o esto si manejamos la terminología de array list, sería un get, un obtener, ¿no? Y aquí podríamos manejar una posición, es decir, quiero ver el elemento tantos, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer esto? Pues sencillo, manejamos esta misma idea de acá, que bueno, en este caso lo usábamos para obtener el último elemento, pero lo que tendríamos que hacer nosotros es un ciclo que nos permita, ¿cómo decirlo? Que nos permita llegar hasta un X nodo, ¿no? Y ese X nodo pues va a ser este. Cada vez que yo me acerque pues sería como dar un pasito más. Si estoy a 5 pasos de mi destino y doy un pasito, ¿cuántos pasos me quedan? 4. Entonces nodo de simple enlace actual va a ser la raíz. Y en el caso de un tren, pues para llegar a un X vagón, yo sí tengo que empezar del principio, ¿no? Del primero. Entonces, ¿qué hago? Mientras posición sea mayor a 0, uy, aquí me he equivocado, mayor a 0, es decir, mientras aún me queden pasos por caminar, ¿qué voy a hacer? Pues primero camino, ¿no? Doy un paso. Y actual va a ser actual.siguiente. Listo. Una vez de que termine, se supone que voy a estar parado en el nodo que tal vez tiene que desaparecer, ¿no? Entonces return actual.dato. Ahí está, ¿no? Entonces este sería un acceder básico, ¿no? Básico. No estamos controlando las posiciones porque eso nos va a generar algunos problemas. Fíjense acá. ¿Dónde está? Insertar, digamos, el 5. Entonces yo quiero saber quién está en la posición 0. Ahí está, 5. Como el único dato que he añadido es el 5, pues él ocuparía la posición 0. Entonces está bien. Y puedo tener un eliminar.
public int eliminar en base a una posición. Ahí. Entonces, ¿qué hago acá? La misma idea, ¿no? La misma idea que esto. Y bueno, esto no sería un int, sería un void. La misma idea. Yo tengo una posición y tengo que avanzar tantos pasos como me hayan dicho hasta que yo, pues digamos, esté paradito en el nodo que va a ser eliminado. Sin embargo, por lo que les explicaba acá, yo necesito saber quién estaba antes. Pero una lista de simple enlace no tiene esa información. Lo único que tiene es quién está después. Entonces lo que yo necesito es un nodo de simple enlace que sea anterior. Y esto de momento va a ser nulo. ¿Cómo va a funcionar esto? Imagínense que nosotros vamos a tener una ventana. Ahí ahora sí que no sé cómo explicarlo acá. Así. 1. Bueno, aquí está el 4. 13. 8. 7. Entonces imagínense que nosotros vamos a ir viendo de 2 en 2. Voy a ver el primero y el anterior al primero, pero como no hay nadie antes de él, digamos que es nulo, vacío. Entonces reviso. ¿De este 1 habrá alguien después de él? Sí. Entonces, como hay alguien después de él, muevo mi ventana. Ahora estoy revisando estos dos. Estoy paradito aquí. ¿De este 4 habrá alguien después de él? Sí. Entonces muevo mi ventana. Y voy a estar paradito aquí. ¿De este 3 habrá alguien después de él? Sí. Ahí está. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces ese va a ser el chiste. Va a ser como tener una ventana. Yo en todo momento voy a saber dónde estoy parado y quién está detrás de mí. Entonces acá, a medida que yo haga un avance, un paso, voy a necesitar guardar quién estaba antes. Ahí. Esto tendría que venir antes, ¿no? Y listo. Entonces una vez de que yo termine, ¿no? Termine el ciclo, significa que ya he llegado a la posición que que debo eliminar. Entonces tengo que reconectar. ¿Y cómo reconecto? Fíjense, ¿qué pasa si mi objetivo fuera este? Quiero eliminar este dato. Entonces, mi ventana va a estar aquí, dibujadita, y voy a estar paradito en ese dato, el nodo objetivo, por decirlo. Yo sé quién está antes, 4. Y sé que si quiero eliminar esto, lo único que me queda es reconectar con el siguiente. Entonces, este de aquí sería actual y este de aquí sería anterior. Y lo que tengo que hacer es eliminar este enlace y reconectar con el siguiente. ¿Cómo elimino ese enlace? Sencillo. Le digo, oye, el que estaba antes, tu siguiente, ahora es de donde estoy parado el siguiente. Así. Fíjense. Anterior, su siguiente, es de quien estoy parado su siguiente. Es decir, el 8. Ahí está, ¿no? Entonces todo esto de aquí es lo que les acabo de explicar en el dibujito, ¿no? Con esto yo estaría reconectando y eliminando por completo el nodo que me han pedido, ¿no? Entonces fíjense, ahí también no estamos haciendo validaciones de las posiciones. Caramba, ay no quiero un nodo aquí, una lista. Un insertar, digamos voy a insertar el 1. Voy a insertar el 2 y voy a insertar el 3. Entonces, ¿qué pasa si quiero eliminar el elemento de la posición 1, que vendría a ser el número 2? Fíjense acá,
Recuerden que he añadido 1, 2, 3, ¿no? En ese orden. Pero si me fijo, el primer dato es el 1, efectivamente. El segundo dato es el 2, qué raro, no se ha eliminado. Y el 3. Y aquí el 1 de nuevo. ¡Ah! Chale. Parece que hubo un pequeño fail por acá. Post actual raíz, anterior null. Anterior va a ser actual, actual va a ser actual punto siguiente. A ver, vamos a ver. Eliminar de la posición 2. Ta, ta, ta. Ya. Entonces acá 0, 1, 2. Oye, ya. Sí. Mm. Anterior es el 2. Ok. Ahí está, creo que lo he eliminado. No sé si he hecho un paso de más o qué ha pasado. A ver, vamos a ver. Creo que ha añadido doble 1, no sé por qué. Ahí está, bueno, se ha eliminado el 3, ¿no? Un poco raro, a ver, vamos a probar. Ta, ta, ta. Voy a eliminar el elemento de la posición 1. Y si elimino el de la posición 1, habría eliminado el número 2. Y sí, efectivamente, ¿no? Entonces parece que sí está funcionando. Creo que he añadido elementos de más. No sé, un poco raro. Pero bueno, entonces ya tenemos un eliminar. Todo esto, ¿por qué? Porque la única idea que se me ha ocurrido por ahora es usar como un eliminar en base a posiciones, como si fuera un arreglo o como si fuera un array list. Entonces lo que tendría que decir es, voy a hacer un limpiar impares recursivo empezando desde la posición 0. Entonces diría private void limpiar impares recursivo y digo, si accedo, y aquí se me está olvidando, jiji, si accedo a esta posición y el valor que me entrega es distinto de 0, entonces significa que yo tengo que eliminar ese elemento. Si no, pues entonces no hago nada y continúo. Limpiar impares de forma recursiva, revisando la siguiente posición. Y listo. Pero si ustedes se dan cuenta, en este caso el limpiar va a avanzar posición por posición. ¿En qué momento se detendría? Si nosotros estaríamos haciendo esto con un arreglo y un for, digamos, tendría que hacer for int i igual a 0 mientras i sea menor a arreglo.length y más, ¿no? Si estuviera haciéndolo en un método recursivo para un arreglo, ¿no? Para el mismo caso del arreglo, entonces igual tendría que usar i menor a arreglo.length, ¿no? O como le llamemos a nuestra variable. Entonces, en este caso, eso también nos hace falta. Un método que nos permita saber cuántos datos tiene esta lista. Y en base a eso, saber si la posición es válida o inválida. Entonces yo necesito acá un método que sea public int tamaño o longitud, no sé. ¿Y qué habría que hacer acá? Nuevamente lo mismo que esto. Nuevamente lo mismo que esto. Aquí yo voy a tener un int cantidad, digamos, que sea igual 0. Y aquí retorno la cantidad. Y este de aquí, pues tendría que ser la condición distinta, ¿no? Si yo quiero contar cuántos nodos tiene una lista, entonces tengo que revisar todos y cada uno de ellos, indistintamente. ¿En qué momento
podría decir que he terminado. Si nos fijamos una lista de simple enlace o una lista enlazada, el último nodo no tiene nadie que le siga. Es decir, su siguiente sería vacío, en blanco, nulo. Entonces acá lo que yo tendría que decir es que si ha avanzado tanto que donde estoy parado es nulo, entonces termino. Pero si estoy en un distinto de null, significa que he encontrado un nodo existente, ¿no? Un dato. Y tengo que seguir avanzando. Nada más. Por lo tanto, acá lo que tendría que decir es si pos es menor a tamaño, entonces hago todo esto. Y aquí me falta un paréntesis. Y ya está. Entonces aquí ya estamos controlando la posición, pero de forma recursiva, ¿no? No es lo mejor, pero bueno. Entonces diríamos, si la posición es menor al tamaño, entonces voy a acceder a esa posición. Si es impar, entonces la elimino y continúo con la recursividad. Entonces fíjense, voy a crear acá un método porque ya me está dando flojera. Public void public static void main string args. Entonces acá lista de simple enlace L, que va a ser una nueva lista de simple enlace. Entonces L.insertar, le voy a poner el mismo caso del ejemplo. 1, 4, 13, 8, 7. 1, 4, 13, 8, 7. ¿No? Entonces, el mismo caso del ejemplo. Todos esos datos se van a insertar. Por lo tanto, yo aquí podría hacer, no sé, for int i igual a 0, mientras i sea menor a l.tamaño y más, ¿no? Un ciclo para que nos permita visualizar, ¿no? System.out.print l.acceder en la i. System.out.println ahí. Y listo. Entonces con eso yo habría insertado todos estos datos y esto de aquí serviría simplemente para que se impriman, ¿no? Y aquí le voy a poner una flechita. Ahí. Serviría esto para que se impriman. Pero yo quiero que después de imprimirse, después de mostrar tal vez el estado original, se limpien los impares. Y de nuevo vuelvo a imprimirlo para ver cómo ha quedado. A ver, entonces veamos. Ya, parece que ha habido un problema. Y sí, y es acá, ¿no? Justo con el tema de las posiciones. Fíjense que en el eliminar y en el acceder, yo les dije que no estábamos controlando las posiciones. ¿Qué pasaría acá si me piden eliminar el primer elemento? ¿No? Entonces aquí les explico. Esto lo voy a borrar. Sí. Ahí. Entonces les había dicho que una forma de poder hacer la eliminación es conocer quién estaba antes, ¿no? Como es una lista de simple enlace, yo no tengo esa información, pero sí puedo manejar dos variables. ¿Qué pasaría cuando yo empiezo este chiste, ¿no? de avanzar y todo eso? Voy a conocer el primer elemento, es decir, voy a estar paradito acá. Pero ¿quién está antes de él? En realidad nadie, nulo. Pero ¿qué pasa si yo detecto, por ejemplo, acá que el 1 debe eliminarse porque es impar? Entonces lo que yo estaría diciendo es, ok, pues el que estaba antes de él se tiene que conectar con el siguiente. Pero ¿qué pasa si no hay nadie antes de él? ¿Qué debería hacer?
El error que nos sale es un Java null pointer, es decir, que yo a un null le he tratado de ejecutar alguna acción, como ser en este caso conectar con otro nodo. Entonces lo único que tendría que hacer es decir, ay caray, acá. Esta conexión solo puede ser realizada si es que anterior es distinto de null. Si no, creo que aquí no es necesario ni esto. Si no, significa que me han pedido eliminar el primer elemento, ¿no? Y si tengo que eliminar el primer elemento, ¿quién se va a ver afectado? A ver dónde está mi mouse, que no lo encuentro. Ah, es que no lo puedo mover. ¿Quién se va a ver afectado? Este, raíz. Si yo por alguna razón modifico el primer elemento, voy a modificar directamente este valor. Entonces, ¿qué voy a necesitar acá? Si es que el anterior es distinto de null, entonces yo puedo conectarlo. Pero si fuera igual a null, significa que el inicio cambia. Raíz va a ser igual a actual. Punto siguiente. Ahí está. Y listo. Entonces ahora sí probemos, ya debería funcionar. Si me fijo acá la terminal y listo, ¿no? Entonces 1, 4, 13, 8, 7 son los valores originales de la lista. Después de haber limpiado los impares quedan estos. Entonces como ven está funcionando. Y bueno, digamos que aquí hemos implementado recursividad, ¿no? Es un método que se llama a sí mismo, todo el rato está como que aumentando una posición y todo. Pero digamos de que esto no es lo mejor, ¿no? Digamos que no es lo mejor. Pero bueno, lo hemos solucionado, estamos en un examen y pues ahorita no estoy como para hacer las cosas a detalle. Quiero que funcione. Y de funcionar a funcionar. Pasemos al segundo. Public void, limpiar, impares, iterativo. ¿Qué significa iterativo? Prácticamente que usan un ciclo for o un ciclo while, ¿no? Si yo quiero hacerlo de forma iterativa, ya hemos visto acá de que, digamos, en recursivo con una posición se puede hacer la eliminación, ¿no?, de los impares. Entonces aquí puedo hacer lo mismo. For int i igual a 0. Mientras i sea menor a tamaño y más. Entonces haría las mismas cosas, ¿no? If acceder en la posición i módulo 2 es distinto de 0, significa que es un impar. Por lo tanto, tengo que eliminar el elemento de la posición i. Y después, bueno, aquí ni siquiera hay que hacer esto, ¿no? Sería eso nomás. Ahí está. Y con eso lograríamos lo mismo, ¿no? La misma idea que acá arriba. Este post igual, post menor igual a, que me trabo, post menor a tamaño sería lo mismo que tenemos acá. Y menor a tamaño. Acceder post, módulo 2, distinto de 0. Acceder en la i, módulo 2, distinto de 0. Eliminar en la post. Y aquí eliminar en la i. Esto de limpiar recursivo post más 1 sería esta parte, ¿no? Y nada más. Con eso ya estaría. Y a ver, fijémonos. Aquí en vez de usar el recursivo voy a usar el iterativo. Y debería obtener el mismo resultado. Y ahí está. El mismo resultado. Entonces, como ven, caramba, no sé por qué esto. Ahí. Entonces, como ven, las dos implementaciones ya han cumplido con su propósito. Han podido eliminar todos los impares. ¿Cuál es el problema de todo esto? Fíjense. Lo voy a traer acá en pantalla compartida. A ver. Creo que no tengo aquí activadas las lineecitas. A ver.
Uy, no me deja. ¿Por qué no me deja? Aquí está. O creo que ya estaban. No sé si era el reflejo que yo no veía, pero bueno. Ya. Entonces, ¿qué sucedería en este caso? Porque esto de aquí, digamos, se puede considerar de que está mal, pese a de que da el resultado esperado. Porque es un gasto innecesario de, digamos, de pasos. Entonces, supongamos que yo tengo acá la lista 5, 14, 2, 3, 7, 1, ¿no? Por decir. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Entonces tiene 6 elementos, 6 datos. Si yo hago el for, entonces estaría con i igual a 0 y tendría que acceder a la posición 0, acceder a la posición 0, y si fuera impar, si es impar, entonces eliminar, perdón, eliminar el elemento de la posición 0. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Para el acceder, recuerden de que es como si yo hablara del tren, ¿no? Quiero ir al vagón número 50. Entonces, ¿cómo llego al vagón número 50? Tengo que llegar al 49. Para llegar al vagón 49 tengo que llegar al vagón 48. Para llegar al vagón 48 tengo que llegar al vagón 47. Y así sucesivamente hasta que, digamos, yo esté empezando mi viaje desde el primer vagón, ¿no? O vagón 0 si quieren llamar. Entonces, ¿qué va a suceder acá? El acceder va a tener que empezar por el primer valor, por acá. Entonces lo revisa y va a decir, bueno, ¿cuántos pasos me quedan por dar? 0. Entonces significa que estoy ahí. Por lo tanto, esto es como que en un paso lo ha logrado. ¿Es impar? Claro que sí. Entonces tiene que eliminarlo. Para eliminarlo, pues va a tener que ir a buscar de nuevo esta posición, la posición 0, para poder desconectarlo. Casualmente la posición 0 pues es la primera que hay, entonces esto lo hace en un paso. Fíjense que aquí hemos necesitado 2 pasos para poder acceder y eliminar el dato. Entonces en teoría este de aquí ya no está. ¿Qué va a pasar ahora? ¿No? ¿Qué va a pasar ahora? Pues de que el... Bueno, aquí creo que algo no me cuadra. Bueno, ya, creo que hay un error por ahí que acabo de darme cuenta. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a ir a la posición i igual a 1. Pero si se dan cuenta, en este caso, al eliminar este dato, esta es posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Entonces estaría parado acá. Es el error del que acabo de darme cuenta, ¿no? Si yo elimino, significa que todo recorre una posición a la derecha. Entonces me he saltado la revisión del 14. Igual a 1, yo tengo que acceder a la posición 1. Entonces, para acceder a la posición 1, sí o sí tengo que empezar por acá, ¿no? Por la posición 0. Para el acceder siempre es desde el principio. ¿Esta es posición 1? No. Un paso. ¿Esta es posición 1? Sí. 2 pasos. Entonces es requerido de 2 pasos para llegar hasta acá. Si es impar, entonces lo tendría que eliminar en la posición 1. En este caso no es, entonces no lo elimino. ¿Qué voy a necesitar ahora? Ir a la posición 2. Entonces voy a estar acá. Yo tengo que llegar hasta ese lugar para poder conocer qué dato tiene. Entonces fíjense que voy a tener que venir por acá. 1, 2, 3. 3 pasos.
Entonces, si es que yo quisiera acceder a la posición 2, me voy a gastar 3 pasos. Y si es que tuviera que eliminar, también van a ser 3 pasos. Y acá si hubiera tenido que eliminar el de la posición 1, hubieran sido también 2 pasos. Entonces, ¿qué quiero mostrarles? De que el hecho de que nosotros tengamos un ciclo en base a posiciones y que en cada paso que yo dé tenga que acceder y eliminar posiblemente, el acceder de forma obligatoria, ¿no? El eliminar es dependiente. Pero en el peor de los casos es como que siempre estaría eliminando tal vez un dato. ¿Qué va a suceder acá? De que por cada paso que yo dé, termino dando, digamos, acá un paso en el acceder y un paso al eliminar. 2 pasos al acceder, 2 pasos al eliminar. Entonces, yo que sé, he dado 3 pasos en este caso, pero en total han sido, ¿cuántos? Acá 4 más. Y acá han sido 6 más. Entonces, fíjense, de i igual a 0 he dado 2, internamente he dado 2 pasos. Pero para llegar acá, en i igual a 1 he terminado dando 4 pasos, 6 en total. Para llegar acá, le sumo otros 6 pasos, 12 en total. Entonces, solo con 3 índices he terminado dando 12 pasos. Imagínense cómo sería si a la larga nosotros terminamos, no sé, viendo 1000 datos. ¿Cuántos pasos daría? No sé, tal vez unos, quién sabe, 3000, 4000, no sé. Cada vez iría aumentando más y más y más esa cantidad. Por lo tanto, tener un ciclo con posiciones y en cada posición usar el acceder o el eliminar es peligrosísimo. ¿Qué es mejor? Pues hacerlo manualmente, ¿no? Y acá algo que se me ha olvidado es de que cuando yo elimino las posiciones varían, ¿no? En este caso, muy coincidentemente no ha variado, no sé por qué. Pero si yo pongo, no sé, 2, 5, ahí que se quede con 13, ahí que, aquí que esté con 4 y aquí que esté con 7, ¿no? Entonces fíjense acá, el único dato que debería quedar es este 14, pero por como tenemos implementado el algoritmo, va a eliminar, bueno, el 2 no lo va a eliminar, ¿no? Va a eliminar el 5 y va a sumar 1 a la posición. Pero como yo he eliminado este 5, es como que todo se recorre. Es decir, va a saltar hasta el 4. No lo va a ver el 13. Fíjense. Aquí clic derecho. Tal, tal. Entonces fíjense cómo el 13 no lo he eliminado. ¿Cómo se soluciona eso? Si es que yo elimino una posición, entonces la posición debería restarle 1. ¿Por qué? Para decir de que estoy como compensando ese dato que no, que bueno, que ya no está, ¿no? Y acá lo mismo, y menos menos. Ahora fíjense cómo va a funcionar, ¿no? Ahí está, el 13 ya no está. ¿Por qué? Porque ya he compensado esa posición de que estaba eliminando. Y listo. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Lo mejor, en vez de usar esto de posiciones, ¿no? Tanto en el recursivo como en el iterativo, sería usar los nodos directamente. Ahorita, por ejemplo, ya están solucionados, ¿no? Ya el ejercicio ya está solucionado. Quizás esto, en términos de examen, valdría unos 20 puntos o quizás 15 en el peor de los casos, ¿no? Por la observación que les decía. Este enunciado valía 20 puntos, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, les hace valer. Pucha, y se cierra mi OneNote, maldito OneNote. Y en el peor de los casos, ¿qué va a suceder? Pues no les diría de que es ineficiente, de que tal vez no es la mejor manera de implementarlo, no sé, y les bajaría tal vez algunos puntos. Pero bueno, sí, eso.
¿no? Si alcanza el tiempo, les muestro cómo optimizarlo un poquito más. Simplemente quería que estén conscientes, ¿no? De que tener un ciclo manejando posiciones y hacer un acceder o un eliminar allá adentro es terriblemente costoso, ¿no? Terriblemente costoso. Así que si hay una forma más eficiente de manejarlo es usando los nodos directamente, ¿no? Pero bueno, con eso tendríamos tal vez solucionado el ejercicio 1, parcialmente como les había dicho. Pasemos al ejercicio 2. Dice, considera que se tiene una lista de simple enlace que guarda valores por orden de llegada y se desea implementar una función imprimir inverso. ¿A qué se refiere por orden de llegada? De que el dato que entre pues vaya al final, cosa de que hace la lista, ¿no? Todo dato que llega por defecto se va al final, salvo nosotros tengamos algún insertar por posición. Pero bueno, por defecto siempre va al final. La cosa es de que se desea implementar una función imprimir inverso que realice la impresión de los valores sin modificar la lista, en orden inverso al contenido de la misma. Por ejemplo, si la lista fuera 1, 4, 13, 8, 7, la impresión de los valores imprimir inverso sería la siguiente: 7, 8, 13, 4, 1. Se pide imprimir, hacerle la función de forma recursiva y de forma iterativa. Ya. ¿Cómo haríamos esto? Es una lista de simple enlace, primero que nada, ¿no? Entonces es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque yo no sé quién está antes. Entonces, aquí, si es que en algún momento ustedes se topan con este tipo de ejercicios que tratan de invertir, generalmente es más fácil usando recursividad. Entonces, public void imprimir inverso, creo que era algo así. Sí, recursivo lo voy a llamar. Entonces, lo mejor acá es seguir la idea de los nodos. Aquí sí lo voy a implementar con nodos para que vean. Entonces voy a decir que esto se va a solucionar en el imprimir inverso recursivo, pero esta vez en vez de manejar posiciones voy a manejar la información de los nodos. Si yo en esta lista manejo nodos, no tengo la información de todos los nodos al mismo tiempo, solo tengo de un hito. Entonces ese 1 es el que tengo que mandar. Private void imprimir inversos recursivo, y acá voy a tener un nodo de simple enlace que sea el actual, donde estoy parado. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Caso base. Mi caso más fácil sería que actual sea nulo. Es decir, que yo haya llegado al final de la lista. Entonces, si actual es nulo, ¿qué haría? No sé, podría hacer un system.out.println y cadena vacía, no sé. O podemos decir que esto retorne un string, así para que sea un poquito más bonito, ¿no? Entonces acá mi respuesta sería cadena vacía, ¿no? No tengo nada. Else. Entonces, si no he llegado al final, pues entonces significa que tengo que seguir avanzando. Por lo tanto, aquí digo imprimir inverso recursivo y le mando que vaya a imprimir el siguiente nodo, ¿no? El siguiente nodo. Ay, caray. Ahí está. Entonces se va a ir a imprimir el siguiente nodo, pero ¿en qué momento yo imprimo la información del nodo actual? ¿No? Porque aquí dice actual.siguiente. ¿Cuándo imprimo yo de actual? Pues sencillo. Esto de aquí va a imprimir el resto de nodos que vayan
después de donde estoy yo. Entonces yo tengo que imprimirme primero. Actual.dato y lo concateno con una comita y lo concateno con el resto de la lista, ¿no? Y eso es todo. Entonces fíjense. Ay, caramba. Esto de acá no lo quiero. Entonces system.out.println l.imprimir inverso recursivo. Ahí está. Y a ver, si es que no me he equivocado. Ah, es que tenía que ponerlo al revés. Creo que estaba imprimiendo en orden cronológico. Entonces esto tiene que ir al BRS. Tiene que ir al final. Ahí. Entonces primero digo que se imprime el resto de la lista y luego me muestro yo. Nada más. Nada más. Caray. Y ahí está. ¿No? Entonces fíjense. Pip, pip. Fíjense en qué orden se han ingresado los datos. 2, 5, 13, 4, 7. Es decir, el 7 era el último. Pero si me fijo acá, el 7 es el primero, ¿no? El 7 es el primero. ¿Por qué? Porque se ha impreso en orden contrario, ¿no? En orden inverso. Y listo. Entonces, como les mencionaba, pues cuando sea cosas de invertir, ¿no? Invertir una lista, un arreglo, no sé qué cosa, una cadena, siempre es más fácil con recursividad. Ahora, si quisiéramos hacerlo de forma iterativa, ahí sí se complica un poquito. Public, string, imprimir, recursivo, iterativo. Entonces, si quisiera hacer la impresión, ¿sí? Impresión recursivo le pongo quejín. Impresión inverso es. La impresión inversa de forma iterativa, aquí ya es más complicado, ¿no? Porque yo necesito saber quién va antes, quién va después y no sé qué, ¿no? Pero a fin de cuentas se soluciona de la misma manera que muchas de estas cosas, ¿no? Teniendo esta base de un nodo y un ciclo while. Entonces fíjense, ¿qué voy a necesitar acá? Voy a necesitar mi respuesta, que va a ser una cadena vacía. Y luego voy a retornar mi respuesta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a revisar desde la raíz, ¿no? Entonces, un nodo actual que empiece desde la raíz. Siempre y cuando no haya llegado al final de la lista, entonces yo tengo que continuar. ¿Cómo continúo? Aquí tengo que generar ya la respuesta, ¿no? Tengo que ir generando qué se va a mostrar. ¿Y cómo hago eso? Le digo, mi respuesta va a ser igual a qué? Al nodo, al dato del nodo, pero todo lo que yo había acumulado antes lo voy a poner al principio. Y aquí le puedo poner una comita, ¿no? Y nada más. Si se fijan, es bastante similar al de arriba. Primero, todo lo que, en este caso, el resto de cosas de la lista, y luego va mi dato. Y aquí creo que va a ser al revés. Sí, aquí va a ser al revés, ¿no? Aquí sí es al revés. Me estaba confundido. Pero es similar la idea, ¿no? En este caso, ¿por qué es al revés? Porque en recursividad, si se dan cuenta, para que yo pueda concatenar con este dato, pues tendría que resolverse la recursividad, ¿no? Es decir, tendría que yo haber llegado a algún momento a mi caso base. Y después recién le concateno el dato. En cambio acá yo ya estoy dentro del dato, yo ya estoy paradito en el dato y no lo voy a poder volver a ver. Es decir, es ahora o nunca, ¿no? A ver, veamos si es que funciona.
acá. Y esto es inverso iterativo. Quiero darle una chequeada más a ver si va a funcionar. Actual.dato más res. El primero se imprime. Sí, no, creo que sí está bien. A ver, pip, pip. Ahí está. Y ambos han dado el mismo resultado. Fíjense. Aquí está el recursivo y el iterativo, ¿no? Entonces, cuando yo me fijo acá, el primero es el recursivo, es el resultado, y el segundo es el iterativo, el mismo resultado. Y ya. En este caso, ¿qué ventajas y desventajas tiene el hecho de manejar los nodos? ¿No? Como acá. Como acá. La primera ventaja es de que es mucho más óptimo. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando nosotros manejamos posiciones, siempre vamos a tener que empezar desde el principio. Es decir, por más de que yo diga acceder a la posición 0 y luego a la 1, por más de que digamos hay 1 de diferencia ahí, para la computadora siempre va a tener que revisarlo desde el inicio. Entonces, si yo le digo acceder a la posición 999 y luego acceder a la posición 1000, yo digo hay 1 de diferencia, pero para la computadora no. La computadora va a ir desde el 0 hasta el 999, cuando le toque revisar, y desde el 0 hasta el 1000. Es decir, va a estar 1999 pasos para revisar esos dos datos. Entonces, esa es una gran ventaja. Cuando nosotros trabajamos con los nodos directamente, no vamos a hacer padecer a la computadora este problema, porque yo recuerdo dónde me he quedado. Entonces sé que si doy un paso voy a ir al siguiente nodo y puedo realizar ahí las mismas acciones. No sería como acá que en realidad nunca recuerdo dónde estoy y siempre tengo que volver desde el principio. Esa sería la gran ventaja. La desventaja, cuesta un poquito más pensarlo, ¿no? Cuesta un poquito más darse cuenta cuando nosotros trabajamos con el nodo. ¿Por qué? Porque estamos más acostumbrados a manejar posiciones, ¿no? No es la mejor manera, pero pues digamos que preferimos que se solucione rápido a que se solucione, digamos, correctamente. Pero bueno, en el examen les recomiendo que traten de hacerlo, traten de sacar el resultado lo más antes posible, ¿no? Por más de que su código sean 1000 líneas de código, pero si da el resultado, pues genial. Ese ya es un logro. Y si después les alcanza tiempo, entonces vean la forma de arreglarlo, ¿no? De tal vez mejorar algunas partes de su código. Y listo. Entonces, ahí si se fijan, otros 20 puntos del ejercicio 2, ¿no? Ya tendríamos aquí 40. Este último valía otros 20 puntos. Si se preguntan por qué, digamos, vale 60 acá, pues el listen a veces dependía mucho de sus tareas, ¿no? Aquí, por ejemplo, este examen valía 60 puntos, auxiliatura valía 10, 70. 10 puntos creo que era de su asistencia, 80, y 20 puntos de trabajos, ¿no? De tareas. Eso es como lo manejó en este semestre. No sé muy bien cómo lo haya manejado ahora. Pero bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cómo podríamos mejorar estos, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar este de limpiar impares recursivo y el limpiar impares iterativo? Si es que yo quiero mantener las posiciones, tal vez, ¿no? ¿Cómo podría hacer? En el caso del recursivo, de por sí es mejor usar nodos, ¿no? La posición debería volar de ahí, no debería ni siquiera aparecer. En recursivo no debería aparecer. Entonces, lo mejor aquí sería simplemente mandarle la raíz y decirle que acá en vez de un entero vamos a manejar un nodo de simple enlace que sea el actual. Como ven, ahí ya me empieza a botar varios errores. Entonces, ¿qué necesito yo? Le digo si actual es distinto de null, significa que no he llegado al final. Bueno, aquí lo puse con igual, ¿no? Si actual es
distinto de null, entonces significa que no estoy en el final de la lista, ¿no? Todavía tengo nodos por revisar. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que decir si de este nodo, su dato, módulo 2 es distinto de 0, es decir, si su dato es impar, entonces debería eliminarlo. Pero ¿cómo lo elimino? Ustedes ya han visto de que en el eliminar, ¿dónde está? En el eliminar yo sí o sí necesito saber quién va antes. Entonces, aquí, ¿cómo voy a saber quién va antes? En realidad no lo sé. Formas de tal vez averiguar esto, no sé, de calcularlo. Podrían tener un método que nos ayude a obtener un nodo en alguna posición, o yo qué sé, ¿no? Pero ahí manejaríamos de nuevo el tema de las posiciones, y no es lo que queremos. ¿Qué es lo más fácil? Que aquí mande dos parámetros. Aquí sería, bueno, no sería anterior, sería nulo, porque antes de la raíz no hay nadie. Y aquí el segundo parámetro se llamaría anterior. Ahí está. Entonces yo le digo, si anterior es distinto de null. ¿Por qué distinto de null? Por lo mismo que pasaba acá, ¿no? Es decir, hay que colocar esto mismo. A ver, ahí sí me deja. Ahí está. Entonces le digo, si el anterior es distinto de null, significa que existe, entonces yo le tengo que conectar el siguiente nodo. Pero si no existe, entonces significa que es el primer nodo, ¿no? O bueno, que va a ser el primer nodo. Entonces yo lo conecto ahí. Una vez de que todo esto termina, haya sido par o impar, yo tengo que avanzar. Limpiar, impares, recursivo. ¿Y qué le digo? Que el nuevo actual va a ser actual punto siguiente y que el anterior va a ser pues actual. Listo. Entonces fíjense, esto de acá lo voy a dejar ahí. System.out.println y aquí le vamos a poner que esto es imprimir inverso. Y este de acá le vamos a poner que es el eh, limpiar impares. Ahí está. Pip, 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 pip. Ctrl Shift I. Ya. Entonces fíjense, en teoría debería ser el mismo resultado. Ahí está. Uy, limpiar impares. Creo que no ha funcionado. Imprimir inverso. Como ven, bueno, la lista ha quedado en 4,2. Entonces, si yo trato de imprimir el inverso, va a ser, bueno, 2,4. El inverso va a ser 4,2, ¿no? Aquí creo que el de eliminar no está funcionando. Ah, es que solo está uno. Recursivo. Ese es el que queremos probar. Entonces veamos. Pip, pip. Ahí está. Uy, y aquí se ha saltado uno. Ah, aquí creo que ya sé cuál es el problema. Ta, 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 ta. Actual. Mm. Ah, ya. Eh, ok. Aquí el problema es de que cuando yo elimino un dato, ese dato ya no lo tengo que tomar en cuenta, ¿no? Ese nodo. Ya no tengo que tomarlo en cuenta. Entonces, si yo lo elimino, aquí ya no debo mandarlo. Por lo tanto, aquí creo que lo mejor es separar esto, ¿no? Aquí sería else. Mm, Creo que esto no es necesario, las llavecitas.
Aquí simplemente sería esto. Entonces, si he eliminado actual, el donde voy a estar parado va a ser el siguiente de actual, si eso está bien. Pero aquí tendría que ser anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque actual ya ha desaparecido. En cambio, si el nodo fuera de posición de dato par, entonces se sigue manteniendo. A ver. Y acá mi terminal. Ahí está, ¿no? Entonces, como ven, el 13 ya ha desaparecido. Era ese pequeño errorcillo. Por lo tanto, ahí ya el método recursivo para eliminar los impares está funcionando de una forma más óptima. Aquí ya cada uno pues depende de qué le guste, ¿no? Quizás algunos dicen, no, pero es que este código era más bonito porque manejamos posición, es más ordenado, lo entiendo mejor. Puede ser. Este de aquí, como les decía, manejar los nodos lo hace tal vez un poquito más robusto, ¿no? Más tal vez complicadito de entender, pero es más óptimo, ¿no? Es mucho más óptimo porque yo estoy al alcance de la información. En cambio acá, cuando digo acceder es porque yo en realidad no sé qué dato es. Entonces voy a tener que ir a buscarlo y buscarlo también toma su tiempo, toma su costo. Y después, encima de haberlo encontrado, de saber si es impar, voy a tener que eliminarlo. Y eliminarlo también toma su tiempo, ¿no? Es como, no sé, dijeran, está lloviendo en la esquina y tienes que ir hasta la esquina a ver si está lloviendo. Y luego vuelves, ¿no? Sí, sí, está lloviendo. Ah, ya, entonces anda a la esquina, pero esta vez con paraguas. Ok, entonces agarras tu paraguas y te vas a la esquina de nuevo. Pero si ya estabas allá, ¿por qué no te mandaron con el paraguas, no? Por así decirlo. Es un poco redundante, ¿no? Eso en la vida real, pero acá en términos de código es como tal vez un poquito más comprensible. ¿Cómo lo haríamos acá en el tema de iterativo? Sería muy similar al que tenemos ahí abajo. A ver, muy similar a este. Me lo voy a copiar, de hecho, aquí. Ahí. Entonces este limpiar impares iterativo, pues voy a tener que empezar desde el principio, siempre y cuando actual sea distinto de null. ¿Qué voy a necesitar? Voy a decir si actual.dato módulo 2 es distinto de 0, es decir, si es impar, entonces pues lo tengo que eliminar. Y para eliminarlo, yo lo que necesito es saber quién estaba antes. Y para saber quién estaba antes, pues tengo que hacer estas verificaciones, ¿no? Para la conexión y no sé qué, ¿no? Y ya, actual. Sí, estaba revisando esto, si había hecho bien el avance y si aquí está bien. Entonces aquí también tengo que tener ese cuidado. Por lo tanto, si es que yo por alguna razón detecto que el valor es impar, tengo que preguntar, ¿el anterior será un nodo que sí existe? Si es un nodo que sí existe, entonces pues reconecto. Si por alguna razón el nodo anterior no existe, significa que pues me ha tocado eliminar el primer nodo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá? Pues reasignar la raíz. Si por el contrario, actual.dato había sido par, entonces anterior va a ser actual. Creo que nada más. Creo que es lo único que tenemos que hacer. Después anterior aquí en este caso se mantendría. Y creo que eso es algo que podríamos optimizar acá. Pero bueno, ya. Y creo que eso es todo. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Si es que yo elimino el dato, anterior se tiene que seguir manteniendo, ¿no? Porque es he eliminado un dato, entonces el que estaba antes de él, pues va a seguir estando antes, ¿no? Pero si me doy cuenta de que es de dato par, entonces yo tengo que avanzar en ambos. Eso, a ver, se los explico, es un poquito confuso de entender. Me refiero a este caso. A ver, si yo tuviera 1, 2,
3, 4. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera eliminar este 2? Mi ventana va a estar en este sentido. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Reconectar el 1 con el 3, ¿no? Pero ¿cómo va a quedar mi lista? Va a quedar 1, 3, 4. ¿Y qué dato me tocaría revisar? El 3. Entonces, si voy a estar revisando el 3, recuerden que manejo una ventana de 2 datos. Entonces, ¿qué 2 datos voy a manejar? El 3 y el anterior al 3, que sigue siendo el 1, ¿no? Entonces, fíjense, es a eso a lo que me refiero. Pero si por el contrario, acá el 3 detecto que tal vez no tengo que eliminarlo, ¿no? Por alguna razón no lo tengo que eliminar, entonces ahí la lista se va a mantener, pero mi ventana tiene que moverse. Ahí está, ¿no? Entonces es lo mismo que ocurre acá. Si yo elimino algún dato, acá anterior vale 1 y en el siguiente paso, porque he eliminado un valor, anterior sigue valiendo el mismo dato. Ah, pero si no elimino, anterior cambia. Ahí está, ¿no? Entonces, anterior debería cambiar a quién, a donde estaba paradito, a donde estoy parado en este momento, ¿no? Eso. Y a ver si nos fijamos, debería dar el mismo resultado. Iterativo. Listo. A ver, pip. Y listo. Entonces, como ven, el 5, el 13 y el 7 han sido eliminados. ¿Por qué? Porque eran impares. El resto de valores se ha mantenido. Y en este caso, bueno, el imprimir inverso, no sé por qué quiero decirle imprimir recursivo, ¿qué pasa? El imprimir inverso sigue manteniéndose funcional. La lista, recuerden de que se ha modificado por el limpiar impares, entonces queda en 2, 4. Y el imprimir inverso, pues estaría imprimiendo esos valores, pues al revés, ¿no? Y listo. Ahí está. Entonces, hemos hecho 2 ejercicios, los 2 de examen pasado. Y en este caso, pues nos ha tocado hacerlo sobre una lista de simple enlace que maneja valores enteros, ¿no? Ojo ahí, nuevamente recomendación. Si fuera una lista genérica, dice el enunciado, ¿no? En una lista genérica se quiere trabajar el siguiente método, la siguiente operación, no sé qué. Pero si fuera una lista de números, entonces pues ustedes tienen que ver la forma más conveniente de hacerla, ¿no? Como aquí en el ejercicio 1 dice que queremos detectar si es par o impar, en una lista genérica no puedo hacer eso, ¿no? No puedo decir, bueno, todos los datos van a saber si son pares o impares, ¿no? Eso es erróneo. Pero si fueran de números, entonces ahí sí se puede. Esta segunda no especifica que sea de enteros o genérica, pero la misma operación de imprimir inverso, ay caray, no depende en realidad del tipo de dato, ¿no? Si es strings, debería funcionar. Si es booleans, debería funcionar. Si no sé, si es de la clase persona, también debería funcionar. Entonces, este imprimir inverso podrían ustedes hacer la implementación para una lista genérica, ¿no? Para una lista de tipo T. Y debería funcionar, ¿no? Este de aquí no es dependiente del dato. Este otro sí. Y este, bueno, es de árboles, ¿no? Eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, duda, pregunta, comentario. Ok, bueno, entonces yo creo que eso sería todo por nuestra clase de hoy. Con eso ya es, bueno, al menos de la parte de auxiliatura estaríamos acabando la parte de listas. Más adelante, si es que hay alguna consulta o algún ejercicio que quieran resolver, entonces no hay problema, los podemos hacer.
La siguiente semana ya estaríamos con tema de pilas, colas y luego árboles, ¿no? Full árboles, que han visto que entra bastante. Eso sería todo por la clase de hoy, queridos estudiantes. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.